y la creyeron débil. Una historia de Crealibro. Aquella estaba haciendo una buena época. Había conseguido viajar. Viajar, bueno, no muy lejos, pero viajar gracias a esas personas maravillosas que tienen ganas de ayudar, que tienen ganas de moverte cuando tú no eres capaz de moverte, que tienen ganas de ayudarte a crear sueños imposibles sin ellas que están al otro lado, pero imposibles también sin ti, que te levantas con la fuerza de una voluntad, no de un cuerpo, con la fuerza de unos sueños, no de unas posibilidades. Porque sí, a veces no todo se puede. Si yo quiero coger algo, pero me falta la herramienta para cogerlo, no podré cogerlo, ¿verdad? Era una época buena, allí estaba viajando. Entonces se miraron y aquella chica le preguntó: ¿vamos en barco? Ella, que tenía millones de dificultades y estaba sentada en aquella de ruedas, dijo: ¡vamos en barco! Pero mientras las dos lo decían, miraban al barco. El barco no tenía más que escaleras. Vamos, que por mucho que se empeñaran, ninguna de las dos podía tener la fuerza necesaria para subir allí arriba, ni con todas las ganas del mundo. Pero las dos eran unas soñadoras, así que buscaron ayuda. Se acercaron a la tripulación y consiguieron que estos bajaran. Se miraron con complicidad. La verdad, era uno de esos momentos en los que decías: nadie me puede decir que no, porque la ilusión, la mirada en los ojos, el hecho de sentir que ya estaban en el mar, parecía que contagiaba a todo el mundo. Así que, después de un momento hablando, casi no tuvieron ni que preguntar cuando uno de los chicos de la tripulación miró a otra chica de la tripulación y le dijo: las subimos. Las subimos como sea. Su amiga dijo: como sea. Y entonces allá fueron. Pasó bastante tiempo, no os voy a mentir, y por fin estaba sentada en la parte que estaba al aire libre en el barco. Ella no podía entrar en el interior del barco porque era demasiado estrecho y porque seguía sentada en una silla de ruedas y porque aquello no era un sitio exactamente adaptado, pero era el único que había para ir a donde ellas querían ir. Así que con la ayuda de la voluntad y con la ayuda de las buenas personas que a veces sí que hay por el mundo, allí estaba. Para ella no era muy fácil porque no se trataba solo de ir en una silla de ruedas, se trataba de tener muchas dificultades y entre esas dificultades dolor, pero el dolor solo estaba diciendo que aquel cuerpo estaba medio colapsado, que eso era lo más difícil de llevar. Bueno, la cosa es que dijo: no pasa nada, yo puedo con esto, porque hoy tiene que ganar mi corazón, hoy tiene que ganar mi alma soñadora, y hoy, aunque muera por el camino, moriré feliz. Así que se dijo: no os preocupéis, yo puedo estar todo el tiempo aquí fuera. Su amiga, que era un amor de amiga, dijo: yo también. Y se tumbó en un banco al lado de ella. Ella seguía en la silla y la tenía frenada y se agarraba con un brazo porque el oleaje hacía que su silla, aunque estuviera frenada, se resbalaba. Era un día nublado, pero un día muy bonito en el que se veía el sol perfectamente. La tripulación acabó de montar a todos los demás y se puso en marcha. Iban a navegar un buen rato. En el medio del trayecto pasó una de estas cosas que a veces pasan, que aunque haga sol, una nube se cuela por el camino y empieza a llover. No sé si os dije que ella no podía entrar en ningún lado, entonces simplemente la lluvia tuvo que caerle por encima. No era tan bonito como parece aquí, porque era una persona que con todos esos problemas de salud, si se enfriaba, pues tenía más problemas. Pero aquel día podía su corazón.
Aquel día podía su corazón con todo y también estaba allí su amiga. Entonces empezó a llover. Las dos se miraron y miraron al cielo. Os dije que hacía sol, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando llueve y hace sol? Pues que se dibuja un arco iris. Así que, por mucho que lloviese, las dos se miraron y se pusieron a cantar. No hubo comunicación, ni siquiera dijeron, oye, ¿por qué no cantamos? No, simplemente estaban cantando. Así que el momento arcoíris, aunque fuese con mucha lluvia, se convirtió en un momento bonito, en un momento que daba igual todo lo que estuviese pasando, porque a ella le pasaban muchas cosas. Vuelvo a hacer la frase, como en todas mis historias, esto no es una película y la vida no es tan divertida como los cuentos. Y eso hay que recordarlo para ser muy compasivos con todas estas personas. En ese momento ganó la canción. La nube fue un poco bondadosa y se apartó. Pero eso no era lo único que iba a pasar en aquel viaje. A medida que se adentraba más en el mar, la tripulación se dio cuenta de que algo iba mal. En poco tiempo se desató temporal. Esta vez no llovía, pero el mar se puso súper fiero, pero demasiado. Así que en poco tiempo el barco ladeaba muchísimo, el agua se colaba por la cubierta donde estaba la chica con la silla de ruedas y donde estaba su amiga. Su amiga se quedó allí con ella, se encontró bastante mal. Ella siguió agarrándose con todas sus fuerzas al banco. Pero la verdad que una de esas cosas que tiene estar muy mal, pero que muy mal, tan mal que ni siquiera te lo puedo describir aquí porque no lo entenderías, es que te salen como una estabilidad muy extraña cuando todos los demás se estabilizan, digamos. En aquella tripulación había niños. Los niños sabemos que pueden con todos. Pues los niños empezaron a vomitar. En aquel momento la tripulación hacía todo lo que podía por todas las personas, además de dar la vuelta yendo para un lado o para el otro porque la gente vomitaba, la gente se había puesto muy nerviosa y realmente era para estarlo porque el agua se colaba por todas partes. Y allí seguía nuestra chica de la silla de ruedas agarrada al banco. Nada la estaba alterando realmente en aquel momento. Todos tranquilos, 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 como envolverlos a todos en una capa protectora. Evidentemente, nadie tiene poderes, pero eso era lo que pasaba por su corazón. Además de una calma muy extraña, tan extraña que en el medio del caos tenía una certeza verdadera de que sí, de que todos iban a estar bien. Justo cuando estaba pensando en que sí, que todo iba a estar bien, una ola enorme se empapó a ella. No podía abrir los ojos. Uno de la tripulación, cuando lo vio con los ojos cerrados, saltó de la parte de arriba y corriendo fui hacia ella, además de que había visto como casi una ola se la había llevado, pero no se la había llevado porque ella seguía agarrada con el brazo al banco. Entonces se acercó y le dijo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Se quitó rápidamente su abrigo y se lo puso a ella por encima. Ella aún no abría los ojos y entonces lo único que le dijo fue, es que no puedo abrir los ojos porque tengo lentillas. Y como se me ha metido todo el agua, si las abro ahora las lentillas se me quieren salir de los ojos. Pero no te preocupes, que estoy bien. En ese momento él se rió un poquitito y le dio un pañuelo. Enseguida volvió al caos cuando ya escuchó a otra persona pedir ayuda y ella le dijo, vete, yo estoy bien, solo necesitaba abrir los ojos. Se limpió los ojos para que no le salieran las lentillas, realmente era lo que le pasaba de los ojos. Se limpió los ojos y volvió a abrirlos. Allí seguía todo revolucionado. En aquel momento no había una persona en el barco que no estuviera vomitando. Evidentemente a todos los habían apilado dentro del barco, pero porque el barco se movía muchísimo, las olas pasaban por encima. Aquello no iba mejorando a medida que volvían hacia la costa. Así que fue un rato de bastante tensión. Sin embargo, allí estaba ella. Con una fuerza que no tenía, agarraba su silla de ruedas. Que no había freno que la frenase con aquella agua toda allí.
seguía con aquella sensación de que estaban a salvo, incluso en el medio del caos. Y así fue. En el medio del caos apareció la costa. Y por fin el barco pudo parar. Empapada en la silla de ruedas y su amiga al lado. Y dijeron: nosotros que creíamos que íbamos a tener que estar súper pendientes de ti y no tuvimos que hacer nada. Ella sonrió, bajaron del barco y cuando estuvieron abajo, increíblemente una alegría estaba contagiándolo todo otra vez. Así que ella miró al chico, el chico la miró, sonrieron y empezó a empujarla, corriendo y celebrando por todo el puerto. Ella abrió sus brazos de un lado al otro y simplemente gritó de alegría.